Hola, ¿qué tal? Hoy les traigo otro video profético. Vamos a hablar sobre Israel y el tiempo de la venida de Cristo. El tema es la higuera. ¿Por qué Jesús maldijo la higuera y murió la higuera? Así que vamos directamente al relato de Marcos 11:13. Dice así: Viendo a lo lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos, no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: Nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Al otro día pasaron de nuevo por el lugar donde estaba la higuera, y la higuera estaba completamente seca de sus raíces. Los discípulos lo miraron y dijeron: Mirá, la higuera que maldijiste se secó. Pero vamos a ver por qué. ¿Por qué Jesús hizo eso si la higuera no tenía que dar fruto porque no era tiempo? Vamos a hablar de otra parábola para entrar en el tema, porque la Biblia se explica a sí misma. Vamos a leer la parábola de los labradores malvados. Esto está en Mateo 21, del 33 al 45. Le dijo Jesús: Oigan otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, le puso un vallado, cavó en ella un lago, hizo un lago, edificó una torre y la alquiló a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos, a los labradores, para que recibieran sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro lo apedrearon. El mismo dueño envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Por último, envió a su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole al hijo, le echaron fuera de la viña y le mataron. Jesús pregunta: cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Y le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia, y alquilará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y fariseos entendieron que hablaba de ellos. Claro, porque ellos se dieron cuenta, porque Jesús es el Hijo de Dios. El Padre, que arrenda la viña, es el dueño. Jesús es el Hijo, a quien terminó mandando Dios, y a él querían matarlo, y a lo último lo mataron. Haciendo esta comparación, Jesús les estaba hablando justamente a los fariseos y a los saduceos, que eran los sacerdotes de ese tiempo en Israel. Claramente Jesús acá está profetizando el fin del trato de Dios con los judíos, por rechazarlos, por endurecer su corazón, por no reconocer lo que claramente estaba profetizado acerca del Mesías, y por tener hojas pero no tener frutos. El árbol, que es Israel, tenía hojas, tenía conocimiento, pero no daba fruto. El Señor lo que quiere es que nosotros, sus hijos, demos fruto. Vamos a leer Lucas 13, del 6 al 9. Dice así: dijo también esta parábola. Un hombre tenía una higuera, ya vamos a la higuera directamente, plantada en su viña, y vino a buscar fruto de ella y no lo halló. Y dijo al viñador, al dueño, a la persona que estaba cuidando la viña: ya hace 3 años que vengo a buscar fruto de esta higuera y no lo hallo. Córtala, le dijo el dueño. ¿Para qué inutilizar también la tierra? Él entonces le respondió y le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone.
Si da fruto, bien, y si no, la cortarás después. Justamente esta historia dice que estuvo 3 años sin dar fruto. Jesús estuvo 3 años y medio buscando fruto de los judíos y no lo halló. Vamos a leer Mateo 24 del 1 al 34. Todo esto para mostrarle lo que significa el fruto y la higuera. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, Jesús les dijo: ¿Veis todo esto, el templo, todo? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. O sea que iba a ser destruido el templo. Esto pasó 70 años después de Cristo, cuando vino el general Tito romano y destruyó todo hasta la última piedra. Lo único que quedó fue el paredón de adelante, que es el muro de los lamentos. Sigo. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos a Jesús, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? De lo que dijo Jesús, de que se iba a destruir el templo. ¿Cuándo va a pasar todo esto? Jesús respondió y les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no se pongan mal por eso, porque es necesario que todo esto pase, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, como la de ahora, el coronavirus, y hambres y terremotos en diferentes lugares. Los terremotos, ya dije, vienen más o menos a fin de año, o al principio del año que viene. Y todo esto, todo eso que iba a venir, es principio de dolores. Ese es el principio. Yo ya dije, y aparte tengo enseñanzas que hablan que ya entramos en principio de dolores a partir del 23 de septiembre del año 2017, pero empezó el periodo apocalíptico, la parte del principio de dolores. Seguimos con el relato. Jesús dice: entonces los entregarán a tribulación y los matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando ustedes vean el lugar santo, la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo en su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta y las que críen en aquellos días. ¿Qué es la abominación desoladora que habló el profeta Daniel? Bueno, se trata de que cuando esté el templo, el nuevo templo de Jerusalén armado, que todavía no está, que va a estar armado cuando el anticristo ya esté gobernando, y un día va a entrar el anticristo en el templo, y hay una silla en el templo, que es la silla donde se sienta Dios, no se sienta más nadie. Un día, cuando entre el anticristo, se va a sentar en la silla. Cuando él se siente en la silla, se van a dar cuenta los judíos que él no era el Mesías, porque para los judíos el anticristo es el Mesías, al que nosotros llamamos anticristo es el Mesías. Entonces ahí se va a armar el gran problema y la guerra que tiene que armarse. Cuando ellos se den cuenta que este hombre es un intruso y no es el Mesías. Eso es la abominación desoladora. Pero vamos al relato, a lo que yo les quiero decir. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, le dice Jesús, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados.
Entonces si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo crean, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, dijo Jesús. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no le crean. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de esa tribulación, después de esto, de aquellos días el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde el extremo del cielo hasta el otro. Acá habla Jesús cuando viene Él justamente a reinar. Cuando viene la segunda vez, no cuando viene al rapto de la iglesia. Pero voy a leer la última parte, que es la parte donde está la profecía, donde Jesús dijo la fecha aproximada. Dice así: de la higuera aprended la parábola. Jesús dijo, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya está su rama tierna y brotan las hojas, ustedes saben que el verano se acerca. Así también, cuando vean todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La higuera representa a Israel. En el versículo 32 y 33 nos da información de la higuera. Como sabemos, el 14 de mayo de 1948, Israel vuelve a estar como nación. En el tiempo de Cristo, Israel estaba esclavizada, mandaban los romanos. Después fue destrozada, Israel no quedó nada. Recién en el año 1948 nace o renace el país de Israel. Entonces acá está hablando de la higuera. Cuando la higuera empieza a florecer, ahí tenemos que dar cuenta que el tiempo se está acercando. En el año 1948 empezó a renacer Israel, que es la higuera. Y es una fecha muy importante, el 14 de mayo de 1948. La parte más importante es el versículo 34, que da referencia a la generación, porque dice, esto no va a pasar hasta que no se termine la generación. Ahora, ¿cuánto es una generación para Dios? Nos vamos a dar cuenta en el Salmo 90:10, porque el Salmo 90:10 nos dice que el hombre vive entre 70 u 80 años en el promedio de vida. Esto es una generación. Eso está en el Salmo 90:10. Entonces, si yo tomo como fecha el año 1948, que la higuera empezó a florecer y empezó a dar frutos, yo cuento desde ahí 80 años y me voy hasta el año 2028. O sea que en el año 2028 se supone, y si está bien este estudio, el Señor vendría a reinar. Año 2028. Pero si el Señor viene a reinar, 7 años antes hubo empezado la tribulación. O sea que el anticristo hubo estado 7 años antes. Y 7 años antes es el año 2021. O sea, se supone que si este estudio está bien, en el año 2021 el Señor vendría a buscar a su iglesia. Juan 1, 11, 12 dice, a lo suyo vino, Jesús vino a hacer lo que tenía que hacer, pero los suyos, los judíos, no lo recibieron.
Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio poder de ser hechos hijos de Dios. Y cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Esto está en Lucas 21, 28. ¿A quién viene a buscar Jesús ahora, se supone, en el año 2021? Viene a buscar a su iglesia. ¿Y quién es su iglesia? Su iglesia son todos sus hijos, todos los que recibieron a Jesús en su corazón, todos los que lo buscaron, todos los que hicieron su voluntad, que estuvieron atentos a oír su voz. Esos son sus hijos. A ellos va a venir a buscar Jesús, se supone, en el año 2021. Ahora, si tal vez vos estás viendo este videito y nunca le pediste a Jesús que entre en tu corazón, yo diría que se lo pidas hoy, porque el tiempo es muy corto. El principio de dolores ya empezó, y va a ser cada vez peor, hasta que venga el Señor a buscar a su iglesia. Ahora, si vos sos un hijo de Dios, quédate tranquilo, y estás haciendo las cosas bien, estás viviendo en santidad, Dios te va a llevar. Ahora, pero si vos no sos un hijo de Dios, nunca le pediste a Jesús que entre en tu corazón, mirá, ya no tenés casi más tiempo. Si vos querés pedirle a Jesús que entre en tu vida, tenés que pedirle perdón por tus pecados, tenés que arrepentirte de las cosas malas. Entonces Él va a poder entrar en tu vida y va a ser tu Señor. Pero yo, si querés, te puedo ayudar a hacer una oración para que Jesús entre en tu vida y que puedas ser un hijo de Dios. Si vos querés recibir a Jesús en tu corazón, ahora repetí lo que yo te voy a decir. Señor Jesús, yo te pido perdón por mis pecados. Te acepto, Señor, como mi Señor y Salvador. Te entrego mi corazón y te pido, Señor, que me lleves contigo cuando vengas a buscar a tu iglesia. Gracias, Jesús, por morir por mí en la cruz. Amén. Bueno, hermanos, no tengan temor, pero como dice este versículo que leímos antes, erguid vuestras cabezas, erguid, levantarse, levántense, no tengan miedo, no tengan miedo. Yo no me quiero quedar más acá, porque este mundo está cada vez peor. Yo me quiero ir con Él y me pongo contento porque Él viene. Él es el esposo y nosotros somos la novia. Yo estoy esperándolo, pero estoy esperándolo velando, buscándolo, orando, presentando ayuno, tratando de hacer videos para ustedes, para que muchos puedan conocer la palabra. Así que estemos orando y que Dios los bendiga mucho y estén orando por mí para que yo pueda seguir haciendo videos. Que Dios los bendiga mucho.